Amados hermanos, muy buenos días, bendiciones para todos. Doy gracias al Señor por cada uno de ustedes y porque nos da la oportunidad de conocerle más y de estudiar su palabra. Iniciamos en oración y les invito a que cerremos nuestros ojos y entreguemos absolutamente todo en manos del Señor. Amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre amado, por las instrucciones que tú nos has dejado y por las enseñanzas que nos das día a día por medio de ella. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos hables por medio de tu palabra, que nos hables por medio de este tema, Señor, y que seas tú, Señor, penetrando en nuestros corazones esta verdad, Señor, para que nuestras vidas cambien. Te pedimos, amado Dios, que nuestros actos, nuestras palabras te alaben y te honren en todo tiempo. Te amamos y te damos muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, les invito a que abran sus Biblias y busquemos Ezequiel capítulo 22, versículo 30. El tema de hoy es titulado Ponte en la brecha. Y Ezequiel 22:30 va a ser el versículo en el cual nos vamos a basar para tener una idea del tema. En el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del precioso Espíritu Santo, vamos a leer. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. En este capítulo del libro de Ezequiel encontramos una denuncia del pecado de Jerusalén, la cual es llamada ciudad derramadora de sangre. Se le acusa de sus muchos pecados, tales como asesinato, idolatría, desobediencia a los padres, opresión, extorsión, profanación de las cosas santas, lujuria y adulterio. Todo esto había venido como una consecuencia al rechazo de Dios, y se hundieron en el pecado a tal punto que se olvidaron de Dios. Cayeron en inmoralidad, la injusticia social con el extranjero, las viudas y huérfanos, idolatría, entre otros pecados y abominaciones delante de Dios. Brecha viene del hebreo peretz, que significa abertura, fisura, grieta, especialmente una grieta en una muralla. Cuando la Biblia menciona sobre hacer vallado, se refiere a hacer una cerca, una tapia o un muro. Es necesario que en estos tiempos difíciles levantemos murallas espirituales, levantemos vallado y nos paremos en la brecha para tener la protección de parte de nuestro Dios y tengamos la seguridad espiritual que necesitamos, ya que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmos 34:7. Dios quiere hombres que se paren en la brecha y que hagan vallado. Pararse en la brecha significa interceder y tratar de levantar los muros espirituales que se han caído. Necesitamos hombres, mujeres, jóvenes que se postren y clamen a favor de su familia, de su país, del mundo entero. Es necesario pararse en la brecha. Dios está buscando hombres, mujeres y jóvenes que giman y clamen a favor de su nación, de su pueblo, de su ciudad, de su familia. Hay que pararse en la brecha. Es tiempo de hacer vallado. Cuando Israel estaba aún en Egipto, gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto. Éxodo 2, 23-24. La escritura nos habla de Moisés y Aarón intercediendo por el pueblo de Israel en la rebelión de Coré. Moisés envió a Aarón con un incensario y corrió en medio de la congregación porque la mortandad había comenzado. Aarón puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Aarón se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Abraham puso un vallado para 10 justos. Si 10 justos hubiesen vivido en Sodoma y Gomorra, estas ciudades no habrían sido destruidas.
El problema fue que Lot era el único que era salvo, aunque era un mal creyente, que no dio testimonio a otros, ni siquiera ganó a su familia, ni siquiera sus hijas eran convertidas al Señor. La mujer sirofenicia intercedió por su hija, postrándose a sus pies y rogando que echase fuera de su hija un demonio. Marcos 7, 25-26. Su clamor hizo que su petición fuera escuchada y obtuviera la respuesta a su necesidad a favor de su hija. El ciego Bartimeo también clamó al decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:47. Este varón clamó por su propio padecimiento y consiguió una respuesta positiva de parte de Jesucristo. Todos estos ejemplos nos hablan de la importancia de pararnos en la brecha e interceder para levantar vallado a favor de nuestra alma, nuestra familia, nuestra ciudad y nuestra nación, porque en el clamor y el gemir del pueblo de Dios también hay respuesta a nuestros ruegos. Clamar significa pedir o requerir una cosa con vehemencia, pasión, viveza, ímpetu o desesperación. La mayoría piensa que orar y clamar es lo mismo. Sin embargo, existe una gran diferencia. Orar es hablar y dialogar, pero clamar es pedir con desesperación en el corazón, tener angustia y aflicción por la petición, aquella que sale de lo más profundo de nuestro ser. Se necesitan hombres, mujeres, jóvenes que giman, que clamen y se paren en la brecha a favor de su alma, su familia, ciudad, nación y levanten vallado, muros de protección. Somos llamados para pararnos en la brecha y hacer vallado. Hacer vallado significa construir una cerca alrededor de alguien o algo, como una casa, un jardín, una propiedad o una fortaleza para que sea guardada o protegida. Vallado entonces significa una protección, una cerca de protección. La Biblia nos cuenta de Job, que todas sus posesiones, vida y familia tenían una cerca de protección. Job 1:10. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Esta cerca fue quitada y entonces el diablo tuvo permiso de dañar a Job y todo lo que él tenía y amaba. Job 1:12-19. El versículo de hoy es una de las declaraciones más tristes de la Biblia. Básicamente Dios dice: necesitaba a alguien para orar y no la encontré, así que tuve que destruir la tierra. Todo lo que necesitaba era una persona para orar y toda la tierra hubiera podido ser salva. ¿Ves lo importante que es la intercesión? Solo una persona podría haber marcado la diferencia en el país entero y haber salvado todo el lugar a través de la oración. Necesitamos estar dispuestos a orar, ser sensibles a esos momentos en que el Espíritu Santo nos está guiando a interceder y debemos obedecer. Nunca sabemos cuándo nuestra oración podría ser la que, para llenar un vacío y dar como resultado conectar con el poder de Dios con una situación desesperada. En la actualidad está pasando la misma situación a nivel mundial. Vemos lo que pasa en Afganistán, en Corea, en Chile, y muchas veces permanecemos en silencio por el espíritu de temor al que dirán. Nos acostumbramos a ver el pecado, en vez de comenzar a ser fervorosos intercesores, y nos volvemos indiferentes. Entonces la expresión que hiciese vallado significa oración de intercesión con pasión, fervorosa, apasionada. Cuando yo oro por otros, no solamente estoy pidiendo por ellos, pero en sentido figurado estoy levantando un vallado por ellos, en un cerco en donde el diablo no va a entrar a menos que Dios lo permita, un cerco en donde el peligro no va a entrar, un cerco en donde la destrucción no va a entrar, un cerco, un alambrado que dice prohibido el paso a extraños, hombres extraños, mujeres extrañas, personas extrañas. Cuando yo oro por otros, estoy levantando un vallado que el ladrón mira, que el demonio mira y dice prohibido el paso, y disuade, atemoriza, que marca los límites y dice propiedad privada de Dios, no entre o aténgase a las consecuencias.
Pero qué negligentes somos cuando no oramos por otros. Qué negligente soy cuando no oro por mi familia. Prácticamente le estoy diciendo al ladrón o al pecado: pase, adelante. Esta es su casa. Es como si me fuera a dormir y dejara la puerta abierta del patio y de la casa. Es como si dejara el auto con las ventanas abiertas y las llaves sobre el sillón en un lugar desconocido. Qué negligente soy cuando no oro por mis hermanos en la fe, cuando no oro por mi iglesia, cuando no oro por mi pastor. Qué negligente soy cuando no oro por los gobernantes de mi país, presidentes, senadores, alcaldes, cuando no oro por mi ciudad, por mi país, pero sí critico, juzgo y no me sujeto a las autoridades establecidas. Hermano, ya despierta, échale llave a tu puerta, cierra tus portones, levanta una cerca de púas y alambres en contra del pecado, en contra de la tentación, en contra del mundo. Levanta un enorme vallado por tus hijos, por tu pareja, por tu vida. Ora por todos, gime por ellos, intercede por tus hijos, por tus padres, por tu jefe, por tus compañeros de trabajo y estudio. Haz un vallado que cuando un ladrón esté cerca, que cuando un hijo del diablo o un demonio lo vea, se asuste, porque ese vallado diga: alto voltaje, peligro, que ni siquiera les dé ganas de tocar. Dios se ha manifestado a tu vida no solo para que lo conozcas y disfrutes de Él para siempre, sino también para hacer de ti un intercesor, es decir, alguien que está delante de Dios a favor de otros. Con frecuencia el vallado protector alrededor de familias, iglesias y naciones están en desastrosa condición. Dios está buscando intercesores que puedan pararse en la brecha causada por el pecado y ayudar a repararla mediante la oración. Que sea por fin encontrada la persona que Dios está buscando, la persona que está haciendo un vallado alto, y que esa persona seamos tú y yo. Recuerda que Dios dice en Jeremías 1:18: yo te he puesto como ciudad fortificada, columna de hierro, muro de bronce. El Señor cuenta con nosotros para trabajar en su obra. Él está atento a nuestro proceder, a nuestro crecimiento y madurez. Recuerda que muchos son llamados y pocos los escogidos. Procuremos estar entre estos. Mis hermanos, llegamos a las conclusiones, y la primera es que Dios le habló a Isaías en el capítulo 58:12 y le dijo: y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas. Cada uno de nosotros hemos sido llamados con un propósito. ¿Estás dispuesto? Puedes decir: heme aquí, envíame a mí. Dios está en búsqueda de un hombre o una mujer o un joven que haga vallado y se pare en la brecha a favor de la tierra en este tiempo de grande oscuridad, indiferencia, negligencia y mucha comodidad. El reto está hecho. Responde: sé diligente y presto. Hay un mundo que se pierde, los campos están blancos, la mies está madura y hacen falta obreros, y ya fueron encontrados aquí, en la iglesia de Dios. Piensa en las veces que no oraste por otros. ¿Te das cuenta cómo los has desprotegido? ¿Cómo dejaste la puerta abierta aún de tu propia vida? Dobla tus rodillas y pídele perdón a Dios por no orar por otros como deberías, porque es pecado no orar por otros. Primera de Samuel 12:23 dice: así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Prométele a Dios ser un constructor de vallados por Colombia, por tu familia, por tu iglesia, por otras naciones. Dile a Dios que estás disponible para orar por los demás, y hazlo mientras Él ponga a varias personas, países o situaciones en tu corazón. Pídele al Espíritu Santo ser sensible a su voz y a la intercesión por los que no pueden hacerlo.